de ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, que han sido seleccionadas como parte de estas 100. Y, por supuesto, seguimos trabajando en este entorno. Generando valor, ¿qué podemos comentar acerca de la generación de valor para los vecinos, ¿no? Que al final es un poco el objetivo de todo este tipo de proyectos de transformación que hemos ido desarrollando o liderando. Y para ello yo creo que lo mejor es una imagen, ¿no? Cómo hemos cambiado la vida, cómo hemos cambiado la propiedad de estos vecinos a lo largo de estos proyectos que ya están terminados, que comenzaron, como digo, hace unos lejanos 7 u 8 años y que ya están terminados, rematados, justificados, pero que las intervenciones quedan ahí. En la parte izquierda podéis ver uno de los barrios de Valladolid, 4 de marzo, en los cuales hemos rehabilitado 13 bloques de viviendas desde un punto de vista energético. Y en la parte derecha veis una imagen de un barrio de Laguna de Duero, de una ciudad cercana a Valladolid, en la cual rehabilitamos un área de 31 bloques de viviendas con más de 1.400 viviendas que se rehabilitaron también energéticamente. Pero yendo un poco más al detalle de estas dos intervenciones que, como digo, ya están terminadas, en el barrio del 4 de marzo de Valladolid realizamos una rehabilitación integral en estos 13 bloques de viviendas, cambiando la fachada, promoviendo el cambio de ventanas, realizando una instalación para agua caliente sanitaria bajo solar térmica. Además, les conseguimos certificar los ahorros mediante una monitorización exhaustiva, y aquí enlazo con una de las cuestiones que ha comentado María anteriormente, en la cual se decía que solo se puede tasar o solo se puede valorar lo que podemos medir, la importancia del valor del dato, que aquí conseguíamos también certificar esos ahorros con medidas reales. Conseguimos una clara rehabilitación, una clara revalorización de esas viviendas y además conseguimos que el ayuntamiento reforzase esa actividad social mediante la promoción de ayudas a la accesibilidad, que era una de las demandas principales de los vecinos. Evidentemente, todas estas intervenciones tienen un alto coste y no solo se pueden cubrir con una pequeña parte de subvención que nos aportaba la comisión. Nos encontramos con una serie de dificultades también, como por ejemplo que no teníamos una red de calor previa. Intentamos que en este barrio se desarrollase una red de calor alimentada con calderas de biomasa, pero no fue posible. La realidad nos dijo que al no tener subvención para poder apoyar a todos los propietarios era imposible desarrollar esa red desde cero. El coste no era rentable. Por lo tanto, tuvimos que optar por una solución a nivel de bloque individual y conseguir llevar a cabo una intervención razonable, que era la que pedía este barrio, ¿no? Y otra de las cosas con las que nos encontramos es evidentemente la problemática que hay en las comunidades de vecinos, como lo hemos comentado anteriormente. Los 3/5 son los 3/5 y hay que conseguir, en este caso eran bloques de 10 viviendas y las votaciones no eran 10-0 en ningún caso. Había toda la casuística que hacía que evidentemente todas las situaciones individuales afectasen al sentido de la votación. Todo el mundo quería rehabilitar su casa, pero la situación individual de cada persona hacía que el voto fuese en un sentido o en otro. Y aquí la subvención la recibía la comunidad de propietarios y tuvimos esa misma problemática hace ya más de 5 años de la tributación en el impuesto de la renta, lo cual fue una barrera muy grande para esa votación y esos 3/5. O sea que no puedo estar más de acuerdo con su comentario. En el caso de Torrelago la situación fue diferente, es muy diferente. Era una intervención, como digo, en 31 bloques, más de 240.000 metros cuadrados de área calefactada que fue rehabilitada, la obra de rehabilitación más grande de Europa en su momento. Y aquí lo que hicimos fue unir una red de calor que estaba dividida en 2 anillos, pero que ya existía. La renovamos de forma completa, se realizó una nueva sala de calderas, 3 calderas de 3,5 megavatios alimentadas con biomasa, y mantuvimos las 3 calderas de gas que estaban en mejor estado para cubrir ciertos picos de demanda y para tener seguridad de suministro en el caso de que fuera necesario.
Además, los vecinos consiguieron fijar el precio de la energía. Aquí había una empresa de servicios energéticos, en este caso Veolia, que realizó un acuerdo privado con los vecinos para mantenerles el precio de la energía. Por lo tanto, ahora tienen una estabilidad de precios que con el aumento del precio del gas, pues os podéis imaginar la diferencia en el coste energético que están teniendo frente al anterior. Una de las situaciones más interesantes que nos encontramos en este proyecto, aparte de la mejora de la eficiencia energética, que se valora en torno a más de un 50% de mejora de eficiencia energética, es su confort térmico, pero sobre todo en verano, porque ellos tenían calor a costa de pagar una factura energética desorbitada, pero la realidad es que su confort térmico en verano no era para nada el idóneo. Y ahora mismo mantienen una estabilidad térmica tanto en invierno como en verano, y es una de las cosas que más valoran. También certificamos los ahorros con medidas reales, con una monitorización muy exhaustiva. Les conseguimos individualizar los consumos para que las comunidades decidieran cómo facturar y, por supuesto, una gran revalorización de las viviendas. Las dificultades, otra vez más, las comunidades de propietarios, 1.500 vecinos. Hay que conseguir la aprobación en una comunidad de propietarios. Es verdad que eran dos, separadas en dos fases, tenían dos comunidades diferentes, pero imaginaros una asamblea de vecinos con más de 700 asistentes. La cuestión no era fácil. En este caso no tuvimos la problemática de las comunidades de propietarios, puesto que la subvención la recibían las empresas con las que ellos formaban el consorcio. Entonces no tenían que tributar porque la ayuda no la recibían directamente las comunidades y además el riesgo lo asumían las empresas. Y el tercer ejemplo que os quiero poner es un proyecto recientemente finalizado, pero que da un salto más. Era un proyecto de transformación de ciudad, en el cual ya no solo trabajábamos en rehabilitación a nivel de distrito, sino que también realizábamos intervenciones de movilidad, además de intervenciones en las TICs, generando plataformas urbanas que integraban toda la información que generábamos a través del despliegue de todos estos proyectos. Entonces, no solo rehabilitamos un barrio de Valladolid llamado Grupo Fasa, sino que también desplegamos autobús eléctrico, gran infraestructura de recarga, flotas de vehículos eléctricos como correos, taxis, flotas de reparto, mediante una promoción de vehículo eléctrico que tuvo lugar en Valladolid, además de la infraestructura de recarga para los autobuses. También generamos un valor muy importante para los ciudadanos, lo mismo, rehabilitación de las viviendas, renovación completa de la red de calor, aumento de confort térmico, revalorización de las viviendas, pero a su vez también para toda la ciudad, mediante el despliegue de una infraestructura de recarga que en su momento era bastante pionera y bastante innovadora y con una densidad, una malla bastante densa en comparación con cualquier otra ciudad española, sino que también generamos se lanzaron estos 7 autobuses eléctricos que evidentemente estaban libres de CO2 en la ciudad, cuando no era tan habitual desplegar autobuses eléctricos en las ciudades. Y luego sí que quiero introducir otro concepto, que es el de los cobeneficios. No solo los beneficios directos, sino también otra serie de cobeneficios que obtuvimos por realizar este tipo de intervención a mayor escala, que aportaron, por ejemplo, una mayor visibilidad. Las intervenciones fueron mucho más visibles por estar desplegados en toda la ciudad. Evidentemente, esto generó que también hubiera un mayor número de beneficiarios. También mejoramos la calidad del aire, evidentemente, sobre todo en el centro urbano en el que pasaban estos autobuses, mediante los taxis eléctricos, mediante las flotas de reparto. Y por último, obtuvimos también la posibilidad de recoger un montón de información, de manera que las decisiones que podía tomar el ayuntamiento estaban más informadas. También tuvimos la misma dificultad con la problemática de la comunidad de vecinos, porque aquí también ellos recibían la subvención. Además, la intervención de la red de calor iba por un lado, los vecinos debían de adherirse bloque por bloque, comunidad a comunidad, al proyecto. Y en este caso sí que quiero resaltar que de 22 bloques, 21 optaron por ir a la subvención, uno de ellos no, y apareció en portada su presidente unos meses después diciendo que les había tocado la lotería y la habían dejado pasar.
Evidentemente este tipo de cosas pasan y la decisión individual de cada comunidad de vecinos pues evidentemente es la que hay que respetar. Y por concluir, porque ya me estoy pasando de tiempo, quería comentaros un poquitín cuál es el siguiente paso. El siguiente paso a nivel de innovación, a nivel de proyectos de innovación, ahora mismo son los distritos de energía positiva. Por contextualizar, la Misión Europea de Ciudades ha lanzado un plan de implementación que guíe a esas 100 ciudades que quieren ser neutralmente o neutras en clima en 2030, lanzándole una serie de ideas de por dónde puede ir el tipo de intervenciones que pueden desarrollar. Y reconoce que los distritos de energía positiva es un elemento válido, es un elemento pivotal para poder alcanzar esa neutralidad climática en un espacio de tiempo tan corto como el que tenemos. ¿En qué consiste? En poder realizar intervenciones más ambiciosas donde se puedan realizar para compensar otras zonas de la ciudad en las que no se pueda realizar. Al final el objetivo es inmenso, es muy grande y bueno, pues hay que poner en marcha este tipo de estrategias porque si no va a ser difícilmente alcanzable. Esto evidentemente tiene que entroncar con una planificación estructurada, con una planificación rigurosa de la propia ciudad y definir estrategias win-win en las que todos seamos capaces de encontrar el acomodo en cuanto al beneficio que podamos obtener sin que un actor tenga una ganancia desmesurada frente a penalizar a otros, ¿no? Y el último mensaje, necesitamos trabajar en multitodo, multidominio, multisector, multitarea, multitodo, porque si no, el alcanzar este reto va a ser imposible. Es decir, tenemos que seguir generando valor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Quería pedirle ahora a Katia Alves de Almeida, que es directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de UCI. Gracias, Katia. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Espero que lo estéis pasando bien, muy interesante la verdad. Pues nada, yo os voy a hablar del valor del punto de vista de la entidad financiera. Voy a hacer un poco, hablando cuando estábamos preparando la charla con Ricardo y con Emilio, esta visión poliédrica, ¿no? Porque al final la entidad financiera en todo el tema del cambio climático es una aliada, ¿no? Una aliada en el sentido que ayuda, apoya a financiar este cambio climático. Entonces, ver esta visión poliédrica de cómo podemos ayudar, qué valor sale de la sociedad, cómo podemos ver este valor con esta visión 360. Haciendo un overview del diagnóstico de cómo estamos, vemos claramente, no estoy enseñando nada nuevo, que no sepáis, hay una tendencia del color naranja. Este año, el año pasado, en los próximos años, ¿no? Hay una tendencia del color naranja, de un EPC básicamente centrado mucho en la E. Significa que a nivel del stock inmobiliario español tenemos mucho recogido, podemos mejorar y mucho. Los países nórdicos están más centrados en los colores verdes, tendencia más verde. Pues nosotros, España, Italia también, Portugal un poco menos, pero también, o sea, Grecia, por supuesto, o sea, hay muchos países que están en esta tendencia y hay una clara orientación a que se puede mejorar mucho el stock inmobiliario y hay mucho que hacer desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿no? Y aquí también por provincia, la distribución por provincia, y una vez más vemos que la tendencia de colores es un color naranja. Y en España, alguien lo mencionó, creo que al inicio de la mañana, en España hay una particularidad que las personas viven en pisos, más que en muchos otros países europeos, que las personas viven en casas, en viviendas unifamiliares o adosadas. En España la gente vive en pisos. Entonces aquí, más que la reforma de one-to-one, aquí la rehabilitación, el vivir
todos juntos, de tomar decisiones juntos a nivel del edificio es crucial, es sumamente importante para llevar esta tendencia de naranja hacia el verde, ¿no? Entonces aquí, y sabemos, vosotros sabéis igual que yo, que los edificios son ineficientes. Acabo de leer una noticia por la mañana que salió en La Vanguardia, que dice que una cosa que Emilio comentó hace 3 años, si no estoy en error, en que dice que el medio ambiente, hay un estudio ahora que conecta el medio ambiente con la salud, con el cáncer, con temas de sistemas respiratorios, etc. O sea, el tema de la salud está cada vez más burbujando y va saliendo arriba, y aquí hablamos de este aislamiento térmico, de las filtraciones de aire, del tema del consumo energético, de la pobreza energética, o sea, todo esto nada nuevo, pero algo de verdad que nos impacta siempre que los escuchamos, y parece que repetimos y repetimos, y tenemos que salir de este status quo. Es un wake-up call, eso ya lo sabemos, es algo que tenemos que trabajar todos juntos una vez más, no es algo que pueden hacer las empresas, las entidades financieras, no es algo que podéis hacer los arquitectos per se, las personas per se, o sea, es algo que hay que trabajar en colaboración. Aquí quiero poner y quiero hablar, aquí una palabra grande que debería ser aquí, la colaboración entre todos, entre los varios stakeholders de esta cadena, ¿no? Y aquí cosas como nosotros tenemos muy intrínseco, que son cotidianos que llevamos en casa, que te hacemos en casa, ¿no? En ser invierno y estar con una camiseta en casa. O sea, cuando era jovencita, pequeñita, pues en mi casa en Portugal estaba con las mallas y con los calcetines y con leotardos, pues ahora no, ahora voy aquí con la ropa cozy, tan chula, y que al final subimos un poco la temperatura y no pasa nada, pues pasa, contaminamos más, ¿no? O sea, eso hay que decir. Y aquí entramos ya, y el papel de las entidades financieras, ¿no? En esta transición ecológica, el papel. Yo creo que de alguna manera, nos guste más o menos, nos gustaría a todos tener capacidad financiera de poder hacer, de poder comprar, de poder rehabilitar, de poder cambiar el mundo sin el dinero de las entidades financieras, que muchas veces tienen esa mala reputación, ¿no? Pero la verdad es que desde el punto de vista financiero nosotros tenemos la capacidad de financiamos la lucha contra el cambio climático, aportamos ese valor a la sociedad, damos ese dinero a comunidades de propietarios, a empresas, a pymes, a grandes empresas, damos ese dinero a ciudadano final, al consumidor final, cuando compra su casa, cuando compra y reforma su casa, como decía un señor que está ahí asistiendo, podemos hacer la diferencia. Sabemos que en el mercado español, hay cerca de 25 millones de pisos, de casas, de hogares. Y sabemos que el parque inmobiliario español es tendencia naranja, significa que es antiguo, ¿no? Tiene más de 50 años. Significa entonces que la gente, que las personas más jóvenes, menos jóvenes, cuando compran la primera casa, la segunda casa, muchas veces compran de segunda mano. Entonces las entidades financieras tienen la capacidad aquí de, cuando la persona compra y quiere estrenar la casa, compra a estrenar, y quiere hacer la reforma de su casa, que muchas veces va orientado a las cocinas o al baño, pues la entidad financiera tiene el poder de hacer este cambio de mindset, ya que lo haces porque no lo haces bien. Cambia tu cocina, cambia tu baño, pero mira, tienes una calefacción de 1930, no va, eso no funciona. Tienes un aislamiento que no va bien. Tienes una pintura, un tinte que puedes poner en las paredes que sea más aislante. O sea, tienen la capacidad de orientar. Y reitero e insisto, aquí es colaboración. No lo pueden hacer las entidades financieras solas. El cliente muchas veces no lo sabe, lo vemos, lo seguimos viviendo. Y aquí hay colaboración entre arquitectos, entre proveedores externos, entre tasadores, entre expertos de eficiencia energética. O sea, tiene que haber aquí una colaboración importante, que al final esta colaboración facilita la vida a quien va a decidir reformar bien o reformar más o menos su casa, ¿no? Entonces aquí es la financiación. Financiamos, podemos impulsar, somos el agente del cambio, ¿no? Para descarbonización del parque inmobiliario. Y para las entidades financieras como valor, como tal, para nosotros,
el hecho de no estar en ese mercado, en un corto plazo puede ser que no lo veamos, pero en el medio plazo yo digo, si no estamos, desaparecemos. Es Darwin, o nos adaptamos o morimos. Entonces aquí hay que adaptar, hay que modularnos a las nuevas necesidades. Muchas veces anticipamos necesidades. Entonces aquí no es más que si yo no estoy, si las entidades financieras no están en el cambio climático, en esta financiación, incentivando, impulsando este cambio climático, significa que el inversor no me va a mirar. Cuando está, lo ha presentado muy bien Alicia con la presentación de la taxonomía, si el inversor va a estar y va a tener rating ESG y mi empresa no va a salir por debajo de un 50% en rating ESG, ni siquiera me va a mirar a la hora de comprar cover bonds o structured finance o lo que sea. Entonces, es decir, yo para prestaros dinero, para que el banco preste dinero al ciudadano, tengo que coger dinero de los mercados. Entonces me prestan el dinero que es mi materia prima. Para vender zapatos tengo que comprar piel para hacerlos. Entonces los inversores son quienes me dan esa materia prima. Entro en bucle. Entonces el inversor no me va a comprar lo que yo estoy poniendo en el mercado para coger materia prima. Yo no consigo dar de forma competitiva los préstamos hacia el cliente final a un tipo de interés que os sea ventajoso, ¿no? Entonces aquí ni siquiera me miran. Entonces, el hecho de no estar en esta transición ecológica, en esta lucha contra el cambio climático, en el eje ESG, la parte ambiental, la parte social, en una sociedad inclusiva, diversa, en que somos personas, trabajamos para personas y con personas. Entonces, y si no tenemos un buen governance que abarca toda esta estrategia de impulso, significa que la entidad financiera está fuera. Y el valor es que sea sostenible en el tiempo. Vamos a ver, un banco es un orgullo ir a Estados Unidos, a Nueva York y ver Santander en Madison Street. Ojalá que dentro de 200 años siga ahí. Entonces, la sostenibilidad, digo Santander porque es español, ¿no? Y además 50% de accionista de UCI. Entonces, aquí la sostenibilidad es la continuidad, ¿no? Es el legacy que dejamos a nuestros niños, que parecen todo palabras que el viento las lleva, pero no. Al final es seguir aquí y seguir haciéndolo y hacerlo bien. Ya que lo hacemos, hagámoslo bien, ¿no? Entonces aquí la sostenibilidad de la financiación, de la entidad financiera, es que sea sostenible. Sostenible en el sentido de dar esa continuidad. Y aquí, desde el punto de vista más pragmático, yendo directamente a la sociedad e intentando cubrir toda la parte de los stakeholders también, principalmente el ciudadano, el cliente final o el potencial cliente, no es más que productos financieros con el objetivo en la ciudadanía. Productos financieros que permitan comprar y reformar la casa, que permitan rehabilitar la casa, que permitan acceder a una casa eficientemente energética. Y son productos que muchas veces, y vuelvo a insistir, no es el banco que los puede poner porque los dibuja con el departamento de riesgos y lo pone en el mercado después de pasar por todo el tema de compliance y de asesoría jurídica y de autocontrol para que sea legal y todo más, temas de publicidad, pero también el tema de las colaboraciones una vez más. El banco tiene el expertise que tiene, es financiero, sabemos de cifras, de números, sabemos cómo podemos tocar aquí para impulsar, etcétera. Pero el tema aquí es la colaboración técnico-financiera, público-privada. Técnico-financiera para ir de la mano con los expertos. Son los arquitectos que nos pueden decir al cliente cómo mejorar su casa. Son los arquitectos los que van a hacer el proyecto de rehabilitación, cómo puede decir a la comunidad de vecinos si es SATE o no es SATE, no soy yo, no es de la entidad financiera. Entonces, el valor es que al final podemos todos hablar un poquito de tenemos esta visión 360 sin ser expertos, colaborando y impulsando incluso este cambio y llevando este cambio al ciudadano, activando esa demanda. No consiguen los bancos, hay un tema que se habla y se vuelve a hablar y a hablar, el tema de la demanda, ¿no? Activar la demanda. La demanda en este momento, esta es una opinión muy personal, pero la demanda en este momento hay una demanda activa en el sentido, lo comentaba el otro día también con Ricardo y con Emilio, hay una demanda activa por temas del post-COVID, por temas que se incentivó más todavía con el tema de la guerra de Ucrania,
que es la demanda de la gente de ir corriendo a comprar las placas fotovoltaicas, en el sentido de que demanda activa porque invierto hoy y mañana tengo impacto en mi bolsillo directo. Y lo tengo y me hacen el estudio de negocio y me hacen el ROI, el Return on Investment, y me hacen todo eso y lo veo. Invierto 8.000 y tengo en 2, 3 años o 5 años tengo lo que sea. Tengo esa inversión, el retorno de inversión y no quiero estar dependiente de nadie que tenga que bajar ahora la temperatura o subir o lo que sea. Estupendo. Pero hay la demanda pasiva que existe, que es una demanda que está ahí, latente, pero que no acaba de explotar, que es una demanda de la rehabilitación, de descarbonizar el parque inmobiliario. Y esa demanda es la demanda que podemos impulsar trabajando en colaboración, todos juntos. Que podemos trabajar con los expertos de asesoramiento energético, los arquitectos, las entidades financieras, las agencias inmobiliarias, las tasadoras, o sea, todos esos stakeholders que existen en el mercado tienen ese poder de hacer la diferencia, de activar ese clic al ciudadano y decir, mira, vamos, que la demanda implícita está ahí. Es algo que está ahí, no acabó de explotar por la incertidumbre. Vino el COVID, después vino los planes de recuperación post-COVID, que todo iba orientado al green transition, toda la parte de los next gen, no acabarán de pasar correctamente, o sea, en tiempo útil, digamos, que pudiera ser absorbido como algo muy bueno por la sociedad. Tardó un poco y la gente piensa, ¿es verdad o no es verdad? El tema de la guerra, ¿y ahora qué? ¿Y si me pasa algo a mi empleo? La inflación, o sea, todo un conjunto de cosas que hace con que esta demanda no pueda saltar, porque hay una incertidumbre pues normal de la vida a diario, ¿no? De todos nosotros. Nosotros somos ciudadanos igual, o sea, que pensamos igual. Entonces, aquí. Pero hay buenas, ¿cómo decir? Hay buenas, no es tendencias, pero hay algo en la Comisión Europea, ya también han hablado el otro grupo, que hay incentivos y hay orientación. La EPBD, el Energy Performance Building Directive, que está ahora en consultation paper, que están ahora recibiendo los inputs de los grupos de trabajo, es algo que está ahí. Entonces, toda esta normativa, esta parafernalia normativa, este tsunami normativo que está orientada a todo este cambio climático, más tarde o temprano va a salir. Entonces, aquí yo quiero centrar aquí muy resumidamente, no voy a entrar aquí, esto es una presentación de Adrián de la Comisión Europea, que lo ha hecho ahí en Bruselas, y aquí no es más que podemos ver, la G va a desaparecer, o sea, la G, hay tendencia que la G va a desaparecer, la G va a tener que ser una F. Entonces, cuando yo tenga que vender o alquilar la casa de mis abuelos, que son una G, pues no la puedo alquilar, no la puedo vender, tengo que hacer mejoras sí o sí para que suba a que sea una F por lo menos, porque si no, no la voy a conseguir. ¿Y qué impacta esto? En el valor. ¿En qué valor? En el valor de la propiedad. También alguien lo ha comentado. El valor de la colateral para el banco, el valor de la propiedad para el ciudadano, es que mi casa hoy la compro por 200.000, mañana me puede valer 100.000. Si es una G, no hago reformas y quiero venderla porque tengo que ir a otra ciudad a trabajar o a otro país o lo que sea. O no la puedo pagar y tengo que alquilarme una más pequeña y quiero alquilar esta. Pues esto va a impactar en el valor de la propiedad, del inmueble, ¿no? Y todo esto está a la puerta. 2027, 2030, esto parece que es muy... Yo me acuerdo cuando hablaban de Solvencia II, que decían eso en 2007, y yo decía, uy, 2007, esto queda tanto, pues ya estamos en 2022. Entonces, el tiempo, la verdad es que pasa muy, muy rápido, ¿no? Entonces, son las reglas del juego. Hasta aquí era bueno estar, ahora o te adaptas, y en 2030, si no te has adaptado, estás fuera de juego. Entonces, pero aquí, fuera de juego, para los bancos, para todos los satélites alrededor, incluso para los ciudadanos. Tengo casas, heredo casas o me compro una casa, pues en el pueblo no hago esto, pues me quedo ahí con esto sin valor, ¿no? Sin ese valor. Y aquí seguimos
y aquí muy de la mano lo que han comentado, todo el tema de las herramientas, que se hagan cosas fáciles para el ciudadano, las colaboraciones, imprescindible, que haya las herramientas para que el ciudadano vea que sí, que va en buen sentido, que va bien orientado, que va a hacer una buena inversión comprando esta casa, reformándola. Pues hay información en el sentido de la orientación de la Comisión Europea, hay todo el tema de la EPBD, hay bases de datos que están trabajando. Ya en Portugal, al día de hoy, si os ponéis en la web corporativa de una base de datos pública, yo puedo saber cuál es el IPC, el certificado energético de mi casa y de mi vecino. Es público y puedo saber si está en el 15% best in class o no. Sé si el barrio está bien posicionado o no. No es solo el tema de el valor, como Idealista nos da, y muy bien, o sea, el valor del metro cuadrado de la zona, pero aquí nos da la parte de la eficiencia energética de la casa. O sea, si está orientado, si no. Y esta base de datos, que hay países que ya la tienen, pero hay países que se están trabajando y hay que trabajar. Y esto está para muy breve, no es algo que va a venir en 5 años, esto es el año que viene, ya está ahí. Entonces es todo acreciendo, ¿no? Todo acreciendo en el sentido de que va a orientar toda una orientación, digamos, a nivel económica que el ciudadano al final se tiene que adaptar. Y aquí una cosa que me introdució también mi querido Emilio, el Building Passport, que no sabía lo que era hace 3 años tampoco. El Building Passport. El EPC es corto, claro que es, no soy experta técnica, pero es corto. Me da pues las partes pasivas, activas, y me da pues poco más. Entonces el Building Passport son herramientas que hay que tener para saber dónde estamos y hacia dónde puedo ir. A veces para saber cómo llegar hay que saber también dónde estoy, pero cómo puedo llegar hacia allá. Y eso me da el Building Passport, que también, según no me falla la memoria, yo creo que está en los proyectos de los Next Gen, que es comparticipado hasta un X importe para que se pueda hacer. En decir, es como nosotros queremos llegar a una inversión de 1.200 al año. Tengo un plan, o pongo todos los meses 100 euros aparte, o hago one shot 1.200, o lo que sea. Pues el Building Passport me da eso. Yo sé hasta dónde puedo llegar y hago un plan de acción de cómo llegar a ese plan, ¿no? Entonces da esa posibilidad a la comunidad de propietarios. Y todo el tema, pues todos los temas que pueden ser la parte de indicadores y todo que puede existir. Pues no voy a entrar aquí más, todo esto sabemos que el tiempo de actuar, yendo también muy en línea con lo que ha comentado ese señor, que ha comentado el tema social, importantísimo, el medio ambiente, sí, para los ricos, el tema, los impulsos, el incentivo que hay que dar a toda la parte social, hay que ser un cambio inclusivo, porque si no los gaps se van a abrir cada vez va a haber más un gap social, ¿no? Y no puede ser. Esta transición ecológica tiene que ser socialmente inclusiva. Básicamente, pues el valor reitero aquí otra vez, la colaboración técnico-financiera, las calculadoras técnicas, calculadoras que me digan cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo invertir en la reforma, cuánto voy a ahorrar en dinero al mes, al final, ¿no? ¿Y cuánto voy a pagar de préstamo de esa reforma? ¿Me compensa, no me compensa? Ayer veía un estudio de Italia que decían que en el último año la Green Refurbishment, la reforma verde, ha subido en comparación con la reforma Brown, digamos, de baños y cocinas. ¿Y por qué? Ecosistemas, colaboraciones. Tienen ecosistemas, están trabajando a nivel de ecosistemas, de colaboraciones. Y ahí, una vez más, la demanda tímida. Lo dicen, todos lo decimos a nivel europeo, la demanda muy tímida, pero la hay. Y hay que sacarla, hay que usar la voz para que ellos se apunten. Y pues nada, más que una estrategia, es una convicción. O sea, el cambio climático está ahí, lo vivimos todos. Y somos personas, trabajamos por personas y sabemos que esto es un valor que aporta las entidades financieras a los ciudadanos y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Katia. José Antonio Granero,
miembro de Agrega, que es una alianza para la generación urbana donde estáis varias entidades, incluido nuestro socio Green World Partners. Por favor, una propuesta la más de innovadora. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias, Emilio, muchas gracias a Auna, Emilio, Ricardo, a Fernando de Green World Partners y enhorabuena. Enhorabuena porque es la primera vez que participo en este foro de Auna y realmente estoy impresionado. Yo quiero hoy hacer un salto de escala y frente a la rehabilitación de edificios de la que estamos hablando, tratar de contaros qué es lo que hemos hecho desde esta asociación, Agrega, una asociación para la regeneración urbana y la generación de alianzas que formamos hace 2 años y que arrancamos un grupo de arquitectos y cuando empezamos a trabajar enseguida nos dimos cuenta que un grupo de arquitectos solos en este tema no íbamos a hacer nada. De manera que necesitábamos incorporar el mundo financiero, se incorporó Green World Partners, necesitábamos incorporar el mundo jurídico, se incorporó el despacho de Uría con Felipe Iglesias, incorporamos ingeniería de la energía, incorporamos mediación social y comunicación. Y decidimos que en lugar de seguir hablando sobre lo que había que hacer, lo ideal era ponernos a trabajar. Y a trabajar sobre un sector que realmente es nuevo en España, o que tiene al menos muy pocos ejemplos, que es la regeneración urbana, la regeneración de barrios. Algo que nos encontrábamos en Europa, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, como un sector más del inmobiliario, como una actividad importante del sector inmobiliario y que sin embargo en España era despreciado absolutamente. Los fondos NextGen nos dieron la oportunidad de plantear este tema, hablarlo con las administraciones, empezar a trabajar con las administraciones y hicimos toda la escala. Nos fuimos primero a Bruselas a saber qué era lo que iban a significar los fondos NextGen y cuál iban a ser los requisitos. En segundo lugar, con la administración estatal, con el MITMA, con el Ministerio y con el MITECO, después con administraciones autonómicas y con ayuntamientos. Y llegamos a lo que vamos a contar hoy, que es un ejemplo concreto. Nos pusimos a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid sobre 2 ámbitos, sobre 2 barrios que tenéis aquí, 2 barrios muy diferentes, un barrio San Blas y otro barrio Virgen de la Esperanza, uno de los años 50, de periferia, de pobreza energética, de vulnerabilidad social y sin embargo con algunos valores que ahora veremos, con 1.500, aproximadamente 1.400 viviendas y como digo un perfil socioeconómico bajo. Y un segundo barrio, Virgen de la Esperanza, de los años 70, ahí con un perfil socioeconómico medio, con una situación económica más razonable y que además tenía la virtud de tener una comunidad energética, es decir, una central de calor, de manera que ya tenían un cuerpo de asociación, ya funcionaba ese barrio de manera conjunta y estaban acostumbrados. Tenían ambos buena accesibilidad de transporte público y podían tener interés para lo que llamamos el sector inmobiliario. Este es el proyecto original del Gran San Blas. Era un barrio que en los años 50 trataba de incorporar ese éxodo, esa emigración rural a Madrid, de manera que trataba de generar ámbitos que recordara esas zonas rurales con espacios públicos cuidados, de convivencia, con pequeña escala, con escala humana. Es decir, encontrábamos muchos valores en ese proyecto original que, sin embargo, en la actualidad es esto. Claro, hablar de rehabilitación energética de un edificio de viviendas sin pensar en su entorno, pensar en la rehabilitación energética de una infravivienda, que lo que vamos a conseguir es una infravivienda con eficiencia energética, no es sostenible. De manera que nos tenemos que plantear incluso si hay edificios que se pueden mantener y si todo hay que mantenerlo, o si realmente tenemos que hablar también de demoliciones y de realojos. Nos planteamos la propuesta, voy a contar muy rápido los 2 proyectos. La propuesta de San Blas se centraba en la rehabilitación de accesibilidad y eficiencia energética, la recualificación del espacio público, nuevas edificaciones y una serie de intervenciones. Lo primero, accesibilidad. Todos los edificios no contaban con ascensores, pero no podíamos hacer en bloques que tenían una escalera para cada 2 viviendas, meter un ascensor para cada 2 viviendas era absolutamente ineficaz. De manera que lo que planteamos es, desde el punto de vista arquitectónico, un puente, no sé si esto tiene,
no tiene láser. Bueno, un puente en el que colocábamos un núcleo de comunicación que permitía además generar esos patios privados que vemos a la derecha. De manera que empezábamos a generar también renaturalización del espacio público y generar espacios de uso compartido, de uso comunitario para la comunidad. Lo siguiente ha sido la recualificación del espacio público. Partíamos de un proyecto original que era muy interesante, incluso en el concepto de supermanzana, como veremos también en el de San Blas, pero con espacios públicos y accesibilidad interesante. Y finalmente trabajamos en ámbitos que había solares vacíos en todas las periferias. Esto es la foto fija de un laboratorio de ideas trabajando en modelos que puedan ser inspiradores para llevarlos a otros ámbitos y a otras ciudades. Todos vamos a recordar periferias en las que encontramos solares vacíos destinados a equipamientos públicos que nunca se han llegado a realizar. En esos solares planteábamos nuevas edificaciones, edificios de viviendas, nuevas viviendas, nuevas tipologías de viviendas o incluso nuevos equipamientos. Y finalmente el tema del aparcamiento. Es decir, hay un problema, claro, todo el espacio público está ocupado por el vehículo privado y necesitábamos recualificar ese espacio público y dar solución al aparcamiento, de manera que reformábamos esas plazas interbloque, etcétera. Lo último son las intervenciones. Claro, la palanca para hacer esto en la regeneración urbana no puede venir de los ahorros energéticos. Lógicamente necesitamos, y no puede venir solo de las ayudas públicas. De manera que la palanca que encontramos, la palanca de transformación, era el urbanismo, era la redensificación y los incrementos de edificabilidad. Es decir, algo que desde Europa se nos estaba diciendo claramente, que es que estos proyectos tenían que venir de la colaboración público-privada. Es decir, no pueden hacerse solo desde la inversión pública o desde las ayudas públicas. De manera que nos planteamos recrecimientos de la edificación, no solo la recualificación. Tenemos que tener mucho cuidado también desde el punto de vista arquitectónico y de calidad del paisaje y del patrimonio que estamos construyendo en nuestras ciudades para no banalizar y pensar que cubrir de SATE todo y poner placas fotovoltaicas nos va a generar una ciudad mejor. Tengamos cuidado con esa banalización también. Es decir, generemos valor también desde la arquitectura y desde el patrimonio construido. De manera que nos planteamos cómo se podían añadir plantas con exoesqueletos. Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto está desarrollado enteramente en estructura, en instalaciones. Claro, frente al estado actual de la foto inferior izquierda, el planteamiento es el de la derecha. Terrazas, recualificación de esas fachadas y recrecimientos. Necesitamos legitimación social. Manuel hablaba de cómo han sido los proyectos en Orcasitas o en el barrio del aeropuerto. Necesitamos legitimación social para convencer a los ciudadanos, para convencer a los vecinos. Necesitamos además contar esto, contar qué es lo que les vamos a poder ofrecer. Este es el ejemplo de San Blas. Redensificación, rehabilitación energética, mejora de habitabilidad. Ha hablado Katia de los dos componentes fundamentales que para la arquitectura y el inmobiliario son ahora claves, que son la energía y la salud. Y ambos están íntimamente ligados. Y la salud tiene mucho que ver también con la calidad de nuestro entorno construido. Este es el ejemplo de San Blas. Vamos a pasar muy rápido por el de Virgen de la Esperanza. El de Virgen de la Esperanza son 3.000 viviendas en distintas tipologías, en torres y en bloques, pero que permite también intervenir en fases, porque aquí sorprendentemente en el año 70, cuando alguien habla de la ciudad de los 15 minutos, aquí hay supermanzanas. El vehículo privado no entra hasta las plazas, sino que se queda en los entornos y hay perfectos recorridos. Lo que ocurre es que la situación de degradación, precisamente por el vehículo y por el deterioro que se ha producido en la edificación, lo que ha generado es ahora mismo un entorno como este, es decir, en el que el vehículo lo ha invadido todo y la edificación es una edificación que cuando arquitectónicamente era muy interesante, son bloques muy complejos. Hay unos bloques bajitos de 4 plantas y unas grandes torres, todas en un formato en torno a un núcleo central y formando como una espiral, de manera que son plantas además complejas y para la solución de accesibilidad muy complicada. Pero realmente había posibilidades de interés. Claro, si nosotros además nos encontramos con una zona con muchísimo arbolado, si lo que hacemos es poner en valor ese arbolado, empezamos a manejar la compatibilización de los paseos con los juegos de niños, la mejora de la legibilidad de los recorridos peatonales, las aceras, por supuesto la rehabilitación energética de las envolventes, pero también redensificando y generando nueva edificabilidad, porque eso es lo que nos va a permitir pagar la fiesta. Hacemos incrementos de 2 plantas en los edificios de los bloques, en los que además construimos para algunos de los bloques y para compartir entre toda la comunidad espacios de uso comunitario, gimnasios, zonas para eventos, coworking,
Pero esos espacios de uso comunitario van además a las nuevas viviendas que generamos, que se van a poner en el mercado, de manera que también incorporamos nuevos vecinos en el barrio. Esta es la situación original y esta es la situación cuando tratamos ese espacio público. La renovación de carpinterías, la rehabilitación energética, el tratamiento de la plaza central. Estas torres, desde el punto de vista arquitectónico original, eran muy interesantes y lo que hay que hacer es trabajar sobre ellas para convertirlas de nuevo en elementos atractivos. Aquí hemos planteado también recrecidos, todos con soluciones estructurales complejas. Y finalmente, en este barrio hay una gran parcela donde está el gran mercadillo. Este es un barrio que, para quien conoce Madrid, está al lado del Liceo Francés y al lado del Parque Conde Orgaz. O sea, un barrio, en el Parque Conde Orgaz viven Zidane y viven unos cuantos famosos. Bueno, pues al lado está el barrio Virgen de la Esperanza. Hay un mercadillo que es el mercadillo histórico de este barrio, que se produce en un gran solar. Lo que planteamos es recuperar ese mercadillo y generar además una gran torre residencial, porque ya hay otras torres. Claro, todo esto requiere, estas son al final las imágenes, claro, todo esto requiere evidentemente la colaboración de las administraciones públicas. Todo esto se ha trabajado con el área de gobierno de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid. Se ha trabajado además desde el punto de vista financiero con el análisis de toda la inversión y de los ingresos que se podían obtener por evidentemente la rentabilidad del patrimonio inmobiliario. Si hiciéramos solo la rehabilitación energética, que son los escenarios de arriba, de la parcela de San Blas o de la Colonia Virgen de la Esperanza, la inversión era de 48 millones de euros y en el caso de Virgen de la Esperanza de 123 millones de euros. San Blas no pueden aportar dinero. La aportación del privado tiene que ser cero, de manera que son 48 millones de inversión pública. Sin embargo, en regeneración urbana, la regeneración que hemos visto del primer proyecto de San Blas son 73 millones de euros. Con cero aportación de los propietarios, la rentabilidad de la redensificación y la nueva edificabilidad que generamos nos genera 62 millones de euros. De manera que las ayudas públicas, la inversión pública, pasa a ser de 11 millones de euros. Pero en lugar de rehabilitar edificios, lo que regeneramos es un barrio. En el caso de Virgen de la Esperanza, con una aportación de los propietarios de 6.000 euros por vivienda, si hacíamos rehabilitación energética, las ayudas públicas cubrían un 80%, cubrían 98 millones de euros. Sin embargo, en regeneración urbana, estamos hablando de un barrio de 3.000 viviendas, que lógicamente habría que hacer por fases, la regeneración urbana son 310 millones de euros de inversión y los ingresos de la operación 380. Las ayudas públicas que necesitaríamos serían cero. Con este escenario, las rentabilidades inmobiliarias de la operación están en el entorno del 15%. Claro, esto es un laboratorio de ideas como un modelo de éxito, pero ¿a qué nos lleva esto? Y sobre todo un modelo inspirador. Sobre todo, ¿qué nos lleva esto? Como ventajas, que la regeneración urbana a esta escala, y evidentemente no en todos los sitios, esto no es viable en cualquier ciudad, esto es viable en sitios donde pueda haber tensión inmobiliaria e interés inmobiliario. Pero el urbanismo es la palanca de transformación. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos un cambio de marco regulatorio. Y el cambio de marco regulatorio, se han citado temas fiscales, sin ninguna duda, pero desde luego en el urbanismo es fundamental entender que no podemos hacer esto cuando la modificación de un plan general nos lleve 6 años o 4 años, es inviable. Sin embargo, los fondos Next Gen lo que debían servir es no para generarnos dinero para realizar esta labor, sino para ayudarnos a cambiar el marco regulatorio. Voy a acabar con esto. La regeneración urbana con soluciones integrales lo que permite es maximizar la inversión pública. Y lo que necesitamos es, evidentemente, comunicación y difusión, que es lo que hacéis desde AUNA y en lo que nos queremos sumar. Y por otro lado, necesitamos innovación en el urbanismo y en el marco regulatorio. Yo creo que luego después en el debate seguro que tenemos posibilidad de aportar algo más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Y me queda por invitar aquí a Susana Martín, que es de Revo, Positive Money, y queríamos que expusiera una campaña bastante diferente a las tradicionales, que se llaman Lock Campaign, para que la conozcáis y que la reflexionéis. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar al Foro AUNA, a Emilio, por toda la ayuda que nos ha prestado en el arranque de la campaña. Yo vengo de
de dos organizaciones no gubernamentales, se llaman Positive Money Europa y Revo, Prosperidad Sostenible. Positive Money se dedica a promover un sistema monetario y financiero justo, democrático y más ecológico. Revo Prosperidad Sostenible se dedica a promover un sistema económico en el que la sostenibilidad ambiental y la prosperidad y el bienestar de la mayoría de la gente sean compatibles entre sí. La campaña Unlock tiene un nombre inglés porque es una campaña que se realiza en 4 países europeos. Hemos empezado en Francia, España e Italia. Pues es una campaña que está destinada a conseguir una financiación pública y privada suficiente que esté, digamos, al nivel de lo que necesita el reto que tiene este sector por delante de llevar a cabo 300.000 renovaciones de viviendas energéticas al año durante los próximos 20 años como mínimo. Es una campaña que pone el foco en los 3 beneficios que pueden tener las renovaciones energéticas de las viviendas. En primer lugar, la terrible situación de pobreza energética que se nos viene encima debido a el aumento del precio de los combustibles fósiles, de la energía importada de otros países, el problema que se está generando a nivel geopolítico también, y lo estamos viendo con la guerra de Ucrania. Y, por último, el gran problema que es el cambio climático que tenemos, que nos dice que evidentemente no podemos seguir quemando combustibles fósiles como lo hacemos hasta ahora. Lo que pedimos en este caso es una financiación, hay otras demandas dentro de la petición, es una petición en la cual estamos intentando conseguir 20.000 firmas y lo que estamos pidiendo es sobre todo una financiación al 0% de interés, a 30 años de plazo de devolución y garantías avales para que las familias vulnerables puedan acceder al crédito, cosa que no pueden en muchos casos. La petición va dirigida a las autoridades financieras, a Nadia Calviño, nuestra vicepresidenta primera, que forma parte del Eurogrupo, a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, que forma parte, por supuesto, del Sistema Nacional de Bancos Centrales. Son los que pueden influir a nivel europeo para todo lo que significa esta petición, porque en muchos casos está basada en regulaciones que vienen del Banco Central Europeo y de la Unión Europea y que no se pueden cambiar a nivel nacional, sino que hay que hacer presión desde los distintos países y por eso la campaña está desplegada en distintos países europeos. ¿Qué precedentes hay? Bueno, pues hemos visto hace nada, en la pandemia, cómo el Banco Central Europeo ha prestado al -1% de interés en determinados momentos, justo hace un año, para conseguir que el sistema bancario preste a su vez, y lo cual ha resultado en financiación al 0%, en muchos casos para productos de consumo duradero. Esto lo estamos viendo en la vida diaria, que nos ofrecen financiación sin coste alguno para comprar un gran número de bienes. Y también hemos visto créditos avalados por el ICO, que han sido una importante ayuda para pymes y autónomos durante la pandemia. Por lo tanto, los precedentes existen y pensamos que esta triple emergencia que estamos viviendo, la del coste de la vida, la de los problemas geopolíticos que tenemos por nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la del el cambio climático, merecen exactamente igual que lo fue la pandemia, medidas no convencionales
que por cierto el Banco Central Europeo ya ha decidido incorporar en su estrategia de aquí en adelante. ¿Cómo podéis participar? Bueno, pues estamos buscando estas 20.000 firmas para tener poder de negociación. Con este código QR podéis obtener una serie de materiales que podéis utilizar para difundir entre vuestros usuarios, seguidores, socios o vuestros círculos sociales, pues toda la información que podéis utilizar. Con estos materiales que podéis descargar con este código QR podréis hacer esta difusión de esta campaña. Aquí tenéis la petición en concreta que podéis descargar, bueno, no podéis acceder online y firmar. Y podéis también poneros en contacto con nosotros y podemos... Bueno, esto es por el wifi de la sala, seguramente. Vale, bueno, lo hemos testado antes, no sé si es no sé si es la wifi de la zona o a lo mejor tenemos algún problema técnico, pero lo probamos, a ver. No entra. Está entrando, ¿eh? O sea, a lo mejor a veces la wifi exige que te registres para poder entrar. Ah, el certificado de seguridad. Vale. Vale, lo comprobaremos. Bueno, intentaré que resolvamos el problema y lo volvamos a poner. Por cierto, estamos lanzando justo ahora la campaña, estamos justo empezando, así que cualquier crítica constructiva será muy bienvenida. Muchísimas gracias. Pues le voy a pedir a las 4 personas que han estado que suban arriba. Os voy a hacer una propuesta de tempos. Vamos a intentar recoger 2 o 3 preguntas que serán las que se contestarán. ¿Por qué? Porque luego os vamos a invitar a un café, refrigerio de media hora, con lo cual, más allá de un par de preguntas ahora, podéis continuar luego en el coffee, que será, creo que es detrás de esta pared, ¿vale? Pues Susana, José Antonio, Katia. Ay, perdón, Rubén. Y si tienes una pregunta, te dejo la primera, seguro. Igual que a Katia también responder, que antes os he tenido que cortar. Gracias. Sí. Hola. Hola. Sí, ahora sí creo. Hola. Solo una. Yo lo que hago es gestiono oficinas de rehabilitación junto con los municipios, ayudo a municipios. Estoy en Rivas, en Alcorcón, y también estoy ayudando a Getafe. Me interesa pues, mucho lo que has presentado y sobre todo cómo has conseguido que una empresa sean ellos los que recepcionen la subvención, porque para mí ha sido imposible. Igual que ha sido imposible encontrar entidades financieras que también financien a comunidades de propietarios. Siempre van a los vecinos, pero nunca a las comunidades de propietarios. Y me ha parecido también muy interesante tu presentación. Y sí que se tiene en cuenta la reurbanización. O sea, nosotros gestionamos tanto los ARRUs, que son las áreas de rehabilitación y renovación urbana, y ahora han cambiado el nombre y ahora son los entornos. Y siempre, y también está ayudando con los fondos EDUSI a hacer renovaciones en los barrios. Como el hecho de... Estoy en Rivas, también, alguien ha mencionado antes Rivas,
Y en el barrio de Covivar, con los fondos EDUSI, se ha hecho una renovación estupenda. Sin más. Y otra cosa, hay un Real Decreto, el 1921, en el que aparece que hay desgravaciones de Hacienda para eficiencia energética, pero no sé qué retroactividad tiene. El 21. Nada más. Otra pregunta había por aquí. Pete, creo que estaba... Sí, no, bueno, como queráis. Recogemos estas tres y os las paso, ¿vale? Mi pregunta es para Katy. Agradezco mucho la presencia y las actividades de UCI, pero perteneciendo al sector bancario, donde también yo comparto vuestro optimismo respecto a qué es lo que podrían hacer el sector financiero respecto a la renovación, pero quería que pensamos que yo creo que hay que instruir mejor las representativas en Bruselas del sector financiero, porque están en contra de incluir al certificado de rendimiento energético dentro del proceso de obtener un préstamo hipotecario. Y yo sé, porque en las conversaciones que existen en los foros de debate con respecto a la directiva de préstamos hipotecarios, hay mucha presión para no incluir la EPC dentro de la lista de documentos requeridos por formalizar un préstamo hipotecario, cosa que me parece es una pérdida de oportunidad, porque yo le acabo de rehacer mi propio préstamo hipotecario donde yo vivo, he gastado 1 hora con el notario que lo tiene que hacer para enseñarme que en caso de la subida de tipos de interés mis costes pueden subir, para que yo entendiera todos los detalles de mi contrato que lo iba a formar conjunto con el banco prestatario y con el propio notario. Hice la pregunta tonta, oye, que alguien me ha contado algo sobre energía y no sé si es necesario, que tengo yo una, ¿sabes? Y recibía una especie de estas caras blancas, ¿sabes? De qué está diciendo, es que es completamente absurdo, ¿sabes? Entonces, pero ¿por qué no enseñamos a nosotros, vía los notarios, que los precios energéticos también pueden subir o bajar y hay riesgos energéticos, que eso podría ser el futuro de vuestra propiedad, que los GES en el futuro no se pueden vivir en ellos y a lo mejor se pueden perder todo el valor? Es decir, para mí es una oportunidad totalmente perdida, porque yo y mi mujer malgastamos 1 hora con un notario que no fue entrenado en nada de esto y los bancos están en contra de tener esa responsabilidad. Gracias. Creo que... Buenos días, soy Iván Madrigal, trabajo para EOS Energy, una empresa que estamos en el día a día con las juntas de vecinos tratando de promover rehabilitación integral energética de edificios y somos expertos en encontrarnos las barreras y expertos algunas veces en el fracaso, en el no de los vecinos, porque, bueno, esta pregunta iba más para Julia con respecto a la taxonomía. Si ya es muy difícil convencer a los vecinos de una rehabilitación integral de mayor coste, aunque tenga mayores beneficios energéticos, y ahí está el magnífico Real Decreto 853 y el 19. Ayer, por ejemplo, estuve en una junta de vecinos, no conocen ese Real Decreto, los vecinos, en la mayoría de los casos, y si ya es difícil eso, estoy muy de acuerdo que tenemos que tender hacia un cumplimiento de la taxonomía mucho más integral y más transversal en beneficio de la mitigación del cambio climático. Yo diría, esto es un alegato, ¿no? En estos eventos, congresos, me sube mucho la moral, porque todos estamos de acuerdo, nos damos palmas a la espalda, estamos todos a una, ¿no? En la reducción energética, pero ¿cómo veis en general transponer estas ideas tan buenas, esta legislación tan favorable, para que de una vez por todas los estamentos gubernamentales hagan una campaña potente de divulgación y necesidad de que todas estas ideas lleguen realmente al ciudadano, que al final es el que va a votar en la Junta de Vecinos si se aprueba o no? Es un poco un alegato a la vez, pregunta barra idea o esperanza, ¿no? De cómo estamos en el punto en que estamos de por fin llegar a la ciudadanía real, ¿no? Gracias. Pues si queréis recoger las preguntas que más os encajen y luego continuamos el debate tomando un café. ¿Se me escucha? Bueno, comienzo respondiendo, si te parece, la primera pregunta que nos formulabas sobre cómo conseguíamos involucrar a las empresas y que ellas fueran las que recibieran
las ayudas y, por tanto, evitasen la tributación a los vecinos. En este caso estamos hablando de un proyecto de innovación europeo financiado por una convocatoria competitiva en la cual hay un número de propuestas que se evalúan en Europa y son seleccionadas, y ese proyecto es colaborativo, es decir, en la propuesta ya te tienes que rodear de una serie de socios en las cuales todos asumimos que si se nos financia el proyecto, asumimos una serie de responsabilidades de cara a la comisión. En este caso, las empresas ya por su actividad diaria conocían ciertas comunidades de vecinos en las que se podían realizar intervenciones de este estilo, y en este caso hablamos de empresas de servicios energéticos, que es su día a día también. Ellos recibían una financiación que no cubre y ha ido disminuyendo, y esto sí que quiero dejarlo claro, en toda esta trayectoria que he presentado, la cuota de subvención que se recibía ha ido disminuyendo de forma dramática, y ahora únicamente se financia lo que es extremadamente innovador. Lo que no es innovador ya no se financia por este tipo de proyectos europeos principalmente. Y en este caso, como digo, lo que hacía la empresa era ser parte del consorcio, asumir cierto riesgo de que evidentemente el proyecto hay que justificarlo, hay que ejecutarlo bien, hay que ejecutarlo en plazo, hay que conseguir y alcanzar los compromisos de ahorro energético a los que nos comprometíamos, y si no, asumir que posiblemente hubiera una penalización económica, y por eso ellos recibían también esa parte de subvención. Eso se lo trasladaban a los vecinos en el contrato que firmaban, y por tanto era un contrato absolutamente privado. Ese era el modelo de negocio para ellos y para poder participar en el proyecto, lo cual fue muy favorable porque evitamos esa barrera de la tributación. En relación a la financiación, de la personalidad jurídica, tiene que ver con sistemas informáticos que muchas veces no son tenidos en cuenta, pero que impactan muchísimo, y a nivel de proceso de negocio, por decir de alguna manera, a nivel de vemos mucho más difícil dar un préstamo persona a persona que hacer el préstamo a la comunidad, porque hemos preparado tanto el CRM como el proceso, como incluso el tema de la propiedad jurídica de la comunidad de propietarios. Es cierto, y reitero, cada banco hará, es un tema de globalizar, pensar global, y a cada uno actúa como entiende, si le interesa o no tener este producto en su cartelera de productos, ¿no? Entonces, yo puedo decir que hay bancos ya que empiezan, nosotros ya llevamos algún tiempo, 2 años, año y medio en este sector de rehabilitación. Está aquí un caso, Manuela, que está ahí al fondo, que lo hemos colaborado en el tema de casitas, la rehabilitación de casitas. Creo, Manuela, que hemos asesorado, hemos estado, hemos colaborado, o sea que ha sido el one-stop shop, de verdad, para ayuda de la comunidad de propietarios. Hemos asistido a reuniones de vecinos, son temas que los vecinos no saben cómo abordar, cómo hacer las cosas, y por ahí, y por eso es necesario ese apoyo también de la entidad financiera. ¿Qué hagamos nosotros que no haga, por decir alguien, porque no haga ING, o porque no haga Kutxa, o que haga? Es una decisión de cada uno de los bancos, o sea, cada uno vende el producto que entiende, ¿no? O sea, y yo puedo decir qué productos tengo en cartera y sé qué productos que condiciones específicas tienen también. Y claro, cuando es una rehabilitación que hay un approach a la eficiencia energética, tenemos condiciones financieras más ventajosas para impulsar esa rehabilitación y para lograr los 30% de mejora de eficiencia energética. Eso por un lado. Contestando a Peter, Europa es Europa. Yo me considero muy europea, más que portuguesa, europea. Pero Europa es Europa, no es un país. Entonces, ahí hay lobbies que unos quieran poner dentro de documentación y otros no. Es cierto, el tema empieza, yo iría casi antes, yo iría al tema del EPC. No hay una armonización del método de cálculo de EPCs. Cuando se junta ciencia, métodos de cálculo de cómo se calcula el EPC, y por encima de la ciencia política,
poco a poco yo creo que las cosas van calando. Deberían ir más rápido. Nosotros vamos más rápido. Somos los early adopters, sí. Los notarios, totalmente, lo que dices tú. Dan una charla si sabemos qué tal, pero nos hacen esas preguntas. Hay otros países de la Unión Europea que ni hacen esas preguntas, que vas, firmas y ya está. Entonces, poco a poco, es un proceso que queremos que vaya más rápido. Creo que en todo esto de la innovación, que va a ayudar, la innovación al servicio de la sostenibilidad, la Comisión Europea ahora que van en el sentido de innovación, yo quiero acreditar, creer que es por un tema de hacer un boost, impulsar que sea todo mucho más verde y pues esto es eso, o sea que hay lobbies, hay que no lo ponen, no, que es malo, sí, pero ahí tampoco podemos llegar a un consultation paper o a una nota y decir, pues porque esto, ¿qué van a decir? Ellos no lo tienen fácil, entonces hay que ganar el sí poco a poco, calando, poco a poco. Y en relación a la última cuestión, sí. Es que mi voz sí sale, bueno. La colaboración colaboren también, que tengamos al final ese ecosistema, ese sector, seamos capaces de para hacer eso, yo creo que no hay otra forma de hacerlo desencadenado. Para desencadenarlo necesitamos que ganen apostar significa también invertir, no solo poner ganas y voluntad, sino invertir recursos. Es decir, los arquitectos, los abogados, los ingenieros que trabajamos en todo esto, la innovación es hacer cosas. Una cosa es tener a nivel europeo y otra cosa es tener a nivel jurídico y a nivel gobierno la competencia. De hecho, los que formamos AEA, somos profesionales y empresas que vivimos de esto, que lo que queremos es mejorar ese sector para después, desde los territorios y desde los profesionales, tirar adelante. Yo creo que es muy importante involucrar al sector interior. El sector interior no es un urbanismo, un sector hecho para la expansión urbana, no para pasar capitales en actuales capacidades. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere vivir? El venezolano que llega a Madrid no se quiere ir a vivir a un nuevo desarrollo de unas tablas exageradas, se quiere ir a vivir a Madrid. Pero es que en el centro es donde están los servicios. No queremos solo un centro, sino que queremos tener muchos centros. No sé si hay alguna reflexión final, Susana, por tu parte, que las preguntas sean por otro lado, si no... Bueno, solamente agregar a lo que ya se ha dicho que con la petición que estamos lanzando desde la campaña estamos de forma como subproducto, como producto, digamos, residual de esta campaña puede quedar la sensibilización hacia el
el usuario que esperamos que haga suya la demanda de poder financiar las renovaciones energéticas, igual que se han podido financiar los coches y todas las bienes que se han comprado últimamente para salir adelante después de la crisis. Así que eso es algo que creo que es importante y también es muy importante el nuevo de la regulación del crédito privado, del crédito, minorista, que estamos iniciando con las taxonomías, con la tasa de descuento verde de los teltros, etcétera, que son una vía mediante la cual esperamos llegar a un sistema mucho más sostenible y próspero para todo el mundo. Emilio, querías... Sí, Ricardo, es que cuando empezamos a hablar de esta cuestión de la campaña Unlock, a mí lo que me parecía más interesante de todo era que se consideraba la rehabilitación de la edificación algo tan esencial para las personas que el mensaje era que eso merecía un préstamo a interés cero, o sea, como ámbito primordial o no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces eso hay un mensaje ahí envuelto bastante de fondo. Hace falta luego saber cómo eso engrana en todo un esquema en el que entran muchos actores, muchos de los cuales basas un negocio en cobrar unos intereses, etcétera, ¿no? Entonces todo ese mecanismo de cara a firmar una propuesta en que la rehabilitación sea interés cero, yo creo que las 20.000 firmas las podremos conseguir pronto. Sí. ¿Me quieres pedir 20 segundos, Fernando? Ha introducido José Antonio una perspectiva, yo creo, nueva en el debate que tenemos en AUNA desde hace tiempo, ¿no? Que es esta de la regeneración urbana, ¿no? Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto están articulados los fondos Next Gen para dar cabida a la regeneración urbana? A mí me da la sensación, por un comentario que has hecho, que los fondos pueden ser como lobo en el corral. Se rehabiliten edificios, se olvide la perspectiva del espacio público y al final pues aquí hagamos un Frankenstein, ¿no? ¿Cómo ves la urgencia que introduce a la rehabilitación los fondos Next Gen? José, ¿permitís cortarlo? Os invito a un café para hablarlo. ¿Vale? Muchas gracias.